Vamos directo, Gustavo, con nuestra invitada que está acá en estudios, la máster María Eugenia Rodríguez, presidenta cantonal de UNE y candidata asambleísta por Guayas, por el movimiento Unidad Popular. ¿Cómo está, máster? Buenos días. Buenos días Jaime, buenos días Gustavo. Gracias por el espacio que me han permitido. Saludar pues a mis compañeros, maestros, a los padres de familia, a la comunidad, a los trabajadores, a los doctores, a los obreros y a las madres de familia, al pueblo en general, al quien represento. ¿Usted está de candidata a asambleísta por qué distrito, María Eugenia? Estoy por el distrito 3, la circunscripción de centro, todo lo que son las parroquias del centro, Playas, Durán, San Borondón. Correcto. En los recorridos que usted ha hecho, y en este momento que estamos atravesando una pandemia en el país, y sabemos que hay muchas falencias en el tema de educación, y usted es una maestra también, porque es la presidenta cantonal de UNE de Guayaquil o de Guayas. ¿Cuáles son los problemas que tienen los maestros en este momento? Empecemos con eso y después vamos con las propuestas que usted tiene. Bueno, reitero el agradecimiento por el espacio. Importante pregunta. Yo considero que el problema no solo son de los maestros, es totalmente en el sistema educativo como tal. Estamos a la debacle, enfrentamos un ministerio totalmente servil, sumiso. Se ha olvidado de su prioridad, que es realizar propuestas en bienestar de la educación. Los docentes enfrentamos al recorte presupuestario del 8.33%, enfrentamos la sobrecarga laboral, el acoso laboral, enfrentamos la explotación. Deben recordar que también somos madres de familia y cuando se vulnera derechos, no solo se le vulnera derechos al docente, también se le vulnera derechos a esa familia, a esa jefa, a ese jefe de hogar. Correcto. Hemos conversado con algunos dirigentes de la red de maestros y ellos acá han expuesto muchas situaciones que están atravesando los maestros. En este momento dicen que el gobierno no les está pagando ningún bono por el tema del uso del internet, por el tema del uso de, que tienen que pagar también la planilla de luz. Es así de que el gobierno en esta pandemia, porque los maestros están dando las clases desde sus hogares y tienen que comprar también un dispositivo, sea un celular o una laptop para dar sus clases, el gobierno no está dándoles ningún bono. A ver, soy la presidenta de la UNE Guayaquil, eso debo aclararlo, nuestro compañero Hilario Beltrán es el presidente provincial. Durante todo el tiempo de la pandemia, yo creo que la pandemia evidenció algo importante. Primero, que la educación no es gratuita, como debería serlo, y como reza en la Constitución, y como los pueblos, y los obreros, las madres de familia lo desearían. Se demostró aquello porque el internet pasó a ser, en vez de un uso común, a un uso de lujo. Hablamos de que hay miles de niños fuera del sistema educativo, perdidos dentro del sistema educativo, que no tienen acceso al internet, ni tienen acceso por lo menos a un dispositivo. Por su lado, los docentes, quienes hemos sostenido el sistema educativo, lo poco que puede usted ver en avance, es porque los docentes hemos sostenido el internet, el consumo de los servicios básicos, porque usted sabe que se incrementan las planillas. Asimismo, hemos tenido que mejorar los servicios de estas telefonías y sin considerar, en estos casos, las empresas privadas y particulares que nos han venido acosando. No es que por el tiempo de pandemia no hemos pagado, hemos tenido que pagar puntualmente. De esa forma enfrentamos la carestía de la vida, nos hemos movilizado. Somos parte de la primera fila y déjeme decirle que no hemos tenido de parte del Ministerio de Educación ninguna medida de bioseguridad, una mascarilla, el alcohol. Los maestros hemos tenido que recorrer los hogares, visitar las comunidades para que de una u otra manera les llegue la información. Hablamos de que la educación está totalmente golpeada. Yo le escuchaba a usted decir un recorte de 100 millones a la educación superior, donde se le dio un duro golpe a la academia, a la tecnología, a la ciencia. Pero también se le dio un golpe a la educación regular. Y esto fue con cerca de 1.000 millones. Yo tengo aquí en mis manos el veredicto que dio la Corte Constitucional. Y me gustaría decirle, ¿no?, en el análisis constitucional, ¿qué nos dice la Corte Constitucional? Dice lo siguiente: en consecuencia, a juicio de esta Corte, existe evidencia suficiente para considerar
que no se trata de simples optimizaciones de gastos, sino que efectivamente ha existido modificaciones presupuestarias que han reducido considerablemente el presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional para el sector de la educación. Estas modificaciones, como recorta el presupuesto del Ministerio de Educación. Este recorte significó abandono en las infraestructuras, despido de más de 12.000 docentes, hacinamientos en las aulas, que los docentes tengamos que darle la continuidad del proceso educativo, que del recorte al salario que tenemos, también tengamos que pagar este tipo de uso de tecnología. El endeudamiento con los bancos, porque nuestros equipos, básicamente computadoras, los equipos telemáticos resultaban cortos frente a las plataformas. Esto ha sido un golpe que en vez de progreso ha sido un retroceso, ha sido totalmente regresivo. Podemos decir que el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional ha sido totalmente inhumano. Se ha demostrado el sistema capitalista y los sistemas de producción cómo han venido funcionando. Pero ustedes al inicio apoyaban a este gobierno, incluso apoyaron una consulta del 7 veces sí. Ya, hay una gran diferencia en que usted diga del 7 veces sí a decir que ha apoyado al gobierno. No, pues yo le digo porque en algún momento los vi que hicieron campaña con el gobierno y que este gobierno y muchos políticos que ahora también están de candidato decían que aprobando esa consulta íbamos a tener más empleo, íbamos a mejorar en educación, íbamos a mejorar todo en el país. Bueno, vuelvo a repetir, hay una gran diferencia en aprobar el 7 veces sí, que era una aspiración del pueblo. Déjenme decirle que nosotros teníamos montado una estructura correísta, totalmente correísta. O sea, todo con tal de desmontar la estructura correísta. No, no era todo, porque si usted revisa las preguntas del 7 veces sí, ninguna habla contra la democracia, la libertad. En ella se plasma inclusive la incautación de bienes, en ella se plasma la penalización, la cárcel, la devolución, o sea, no es real. Ahora que la burguesía, los medios de producción, los medios económicos, el gobierno la haya manipulado, porque déjeme decirle que inclusive el gobierno de Lenín Moreno, como tal, que quiere desvincularse del correísmo, pero son 14 años de lo mismo. O sea, para mí no hay un culpable antes ni después. Para mí es como un cáncer en diferentes estados. Llegó el momento en que se le pregunta... ¿Por qué apoyaban ustedes esa consulta? Porque en ese momento, cuando se propone la consulta, y si usted revisa las preguntas de la consulta, ninguna habla que va en contra del pueblo. Era la aspiración de cambio. Estábamos claros de que no había libertad de prensa. Ustedes lo saben, hace un momento lo escuchaba de sus propias bocas. Hablábamos de que estaba montada toda una estructura en el sistema judicial. Habían perseguidos políticos y no hablamos de que los perseguidos políticos son aquellos que nos han venido robando o del reparto que existe. Hablamos de que los perseguidos políticos eran luchadores sociales. Entonces el 7 veces sí era para llevar hacia adelante un consejo de participación, para que se abran concursos ante la justicia, los jueces, para que se aperturen plazas de trabajo, para que de alguna u otra manera se tratara de instaurar un sistema diferente. ¿Y al final los defraudó? Al final, lógicamente cambió, pero no significa que es que nosotros respaldamos su campaña, es que estuvimos con sus planes de gobierno. No nos pueden acusar que hemos sido parte de su mesa chica, no nos pueden acusar que hemos participado con ellos en su reparto. ¿Les devolvió el fondo de cesantía al magisterio? No nos devolvió, nosotros lo veníamos peleando en justicia. El fondo de cesantía quedó demostrado por auditoría que no había recursos del Estado. Y esa fue la condición que el correísmo nos arrebató, diciendo que había depósitos del Estado, cuando en estos casos los aportes que nosotros realizamos son sueldos ganados. Entonces, uno lo puede aportar indiferentemente donde usted quiera. Es como que usted considera un seguro particular y usted lo paga con su sueldo ganado 30 días laborados. Por ejemplo, otra cosa que yo sí considero y que es importante y que debemos dejar claro y que yo... Es que le quiero dar paso a Gustavo. Ah, ya, muy bien, Gustavo. Le voy a dar paso a Gustavo Jiménez para que continúe este diálogo. María Eugenia, buenos días. Por favor, explique lo que usted iba a indicar ahorita. Tenga la onda. Sí, tuve la oportunidad de escuchar al candidato anterior y yo discrepo con algunas cosas, con todo el respeto que se merecen, lógicamente. Nosotros no necesitamos que la educación se le dé lo que se requiera. Nosotros necesitamos que se respete el presupuesto de la educación. La educación y la salud tienen un presupuesto, no es lo que quiera. Es lo que le corresponde. Y a la educación le corresponde el 6% del Producto Interno Bruto. Y nosotros no estamos llegando ni al 2%. Con esa propuesta, en decir qué es lo que requiere la educación, entonces podría aumentarse un 1% más. Y diríamos, pues es lo que requiere con un 1% más del Producto Interno Bruto.
estaríamos cumpliendo. No, nosotros necesitamos propuestas claras, vamos a la asamblea, queremos hacer cumplir que el presupuesto de la educación es el 6% del Producto Interno Bruto y eso lo debe respetar cualquier candidato que vaya, que es lo que le corresponde si es que realmente desea y se aspira a que la educación sea el pilar principal. Miren, nosotros como educadores respondemos a un currículo que hace mano de obra. Nosotros no podemos decir que tenemos estudiantes a los cuales vamos a profesionalizar, porque si no, caso contrario, no estuviéramos frente a una gran cantidad de desempleo juvenil, ni estuviéramos frente a una gran cantidad, una marea enorme de estudiantes que no pueden acceder a la universidad. Es ahí que van nuestras propuestas. Muy bien, María Eugenia, buenos días. Buenos días. Usted como candidata a la Asamblea, me imagino que va en la defensa y la lucha de los derechos de los educadores, pero quiero hacerle una pregunta previa a otra que enlaza un poco al trabajo del asambleísta. ¿Usted acepta o considera que el magisterio está dividido? El magisterio es una sola clase de trabajadores de la educación. Pero no en pensamientos. No, yo pienso que es la parte democrática. No lo considero dividido. Yo tengo grandes amigos que son de otras organizaciones y que están respaldando la candidatura de Unidad Popular. Que ven en nuestros dirigentes, que ven en esta candidatura la opción de cambio, la opción de avance. Lo hemos demostrado. Yo soy una luchadora social cerca de 15 años. Me he encontrado defendiendo la educación. Pero mire que no solo defendemos la educación, sino también defendemos a esos obreros, a esos padres de familia, porque el sector de la educación es tan sensible que trabajamos con la parte humana. Hoy enfrentamos más de 1 millón de desempleos. Este gobierno y todos los demás se matan hablando del derecho primordial, del bien común que es la niñez, pero resulta que hay 1 millón de desempleos, 1 millón de trabajadores, de hombres, de mujeres, padres de nuestros niños, posiblemente esposos, posiblemente hermanos, vecinos, quienes se encuentran en la calle luchando el pan diario. Y esos jefas y jefes de hogar tienen una familia donde sus hijos también están sufriendo. Entonces, esta candidatura representa la candidatura de la unidad de los trabajadores, de los obreros, de las amas de casa, de los estudiantes. Esta candidatura representa el sentimiento del pueblo. Ok, permítame continuar con la entrevista. Muy bien, permítame continuar con la entrevista. Yo decía esto porque usted decía hace un momento que están representados por un ministerio entreguista, pero se nota a leguas que también hay un magisterio sumiso, porque han perdido tanto en los últimos años y se ha visto mucha división dentro del magisterio, que lógicamente pues ya no hay la fuerza que había antes de aquella UNE, de aquel magisterio, de aquella unidad de educadores que luchaba por sus derechos y que hoy en día usted mismo lo ha reconocido, pues se está perdiendo hasta inclusive el derecho al trabajo dentro del magisterio. Hay muchísimos profesores que están todavía con contratos y que no se les reconoce eso y en algunos casos los han despedido para poner a otros a través de concursos que nadie los entiende y a la hora de la hora, pues el gran perjudicado de todo esto es la población estudiantil. Claro que sí. Porque no hay un seguimiento dentro de esa agenda escolar. ¿Qué hacer desde la Asamblea para que ya esta mañosería termine? Pues desde la Asamblea nosotros tenemos la propuesta de una nueva ley de educación, o por lo menos reformas profundas al sistema educativo. Una vez que se implementen las nuevas reformas a la ley de educación, se acabará con aquellos contratos de los cuales usted lo ha manifestado, la manipulación de nuestros compañeros, que los mantienen en movilización no porque deseen ellos, sino porque se les sostenga en el trabajo. La sectorización docente de aquellos compañeros que se han mantenido por años lejos de su familia, el ascenso, la recategorización, el derecho a una educación fiscal, laica, gratuita y de calidad, porque no solamente hablamos desde el derecho de los docentes, sino también desde el beneficio, desde la calidad a todo el sistema educativo. Y con esto pues daríamos un golpe, un cambio real en una transformación del currículo a nivel nacional. Porque no podemos hablar de parches
como lo ha venido realizando el correísmo y el morenismo. Ha sido la manipulación constante, para lo cual por eso nosotros nos hemos encontrado en las calles, nos hemos encontrado en las plazas, nos hemos encontrado en las instituciones educativas, en los medios de comunicación, hemos venido enfrentando este tipo de represión que de una u otra manera sí nos ha golpeado. No podemos negar que durante estos 14 años, en un tiempo del correísmo, intentó eliminarnos. Pero mire, estamos acá. Hemos vuelto a reunir fuerzas, estamos creciendo, estamos en avanzada. No hay institución a la cual no vaya nuestra presencia y los maestros no se sientan identificados. El Ministerio de Educación ha sido el instrumento de acoso, de persecución. Tanto fue así que con ellos nació la red. Con ellos nace la red, pero no nacen porque van a defender los intereses de la educación, no solo de los maestros. Pero no en este gobierno, pues, ¿no? Eso viene del gobierno anterior. Por eso le digo, con ellos nace la red, pues en el correísmo nace la red a través del Ministerio de Educación, que es el instrumento que el gobierno utiliza contra los docentes, contra la educación. En otras palabras, la señora ministra de Educación lo que actualmente ha realizado es ponerse de enemiga de la educación. Nosotros no reconocemos en la ministra una mujer propositiva, una mujer de propuesta. Tanto es así que ella sale y promociona un chip. Imagínense, un chip de internet que cuesta $5 cuando su propuesta debe ser internet gratuito para todos los docentes y los estudiantes. Por lo básico para los estudiantes, una tablet o un celular un poco de media gama, y para los maestros, pues lógicamente una computadora. Ok, y también el ministerio ha propuesto un retorno a clases que en principio fue rechazado rotundamente, no solamente por los padres de familia, sino por los mismos maestros, por el peligro que involucra volver a clases en este momento de pandemia, cuando no hay recursos económicos para poder presentar una correcta agenda de bioseguridad para los maestros y para los propios alumnos. Sin embargo, el pasado lunes, la UNE sale complaciente a decir que está bien, volvamos a clases, diciendo que todo depende de los recursos para la bioseguridad. Entonces, ¿en qué mismo estamos? ¿O somos complacientes o no? A ver, primero, eso de decir complaciente, yo creo que hay una equivocación total. Bueno, un adjetivo equivocado de mi parte. Ya, Okay, en este momento nosotros tenemos, lógicamente, que yo le podría pasar posiblemente, si usted me presta su número celular en WhatsApp, la respuesta que la señora subsecretaria le ha dado a la UNE frente a los planteamientos. Nosotros hemos realizado 20 propuestas de retorno a clase. La última contiene cerca de 17 puntos, entre los cuales hemos dicho que para el retorno a clase nosotros necesitamos el cumplimiento del Producto Interno Bruto, esto es decir, devolver el presupuesto a la educación. Y cuando hablamos de devolver el presupuesto a la educación, hablamos de que sean atendidas las infraestructuras, hablamos de que se devuelva el médico del colegio, el médico escolar, que antes lo había y que usted lo debe saber, ¿no? Que existía en todas las instituciones fiscales. Hablamos de que debe haber un departamento de orientación de bienestar estudiantil. Hablamos de que para regresar a clase necesitamos la desinfección de las aulas, así como un equipo que se encuentre a diario en la limpieza. Hablamos de equipos de bioseguridad y no solamente para el docente, sino para toda la comunidad educativa, de los implementos necesarios. Nosotros hemos dado una serie de recomendaciones para el regreso progresivo a clases. Nosotros no podemos decir, ni podemos ser irresponsables, ni inhumanos, en ponernos de acuerdo con el ministerio o ser complacientes en decir que debemos regresar si no tenemos las medidas necesarias. Eso ha sido noticia últimamente, que tanto la presidenta a nivel nacional como nuestros presidentes provinciales y cantonales lo hemos manifestado. La UNE no ha dicho que se opone ni ha sido complaciente con el regreso a clase. Hemos dicho que para regresar a clase necesitamos todas las medidas de bioseguridad y necesitamos que el presupuesto se regrese a la educación general. En esas condiciones podríamos estar hablando, lógicamente, de un regreso y no el regreso que propone el Ministerio de Educación. Hablamos de un regreso donde permitan también contratar nuevamente a aquellos compañeros que fueron desvinculados, que estamos hablando de 12.000 docentes. Hablamos de que las aulas no pueden estar con el número de alumnos que en este momento encontramos. Estamos hablando alrededor de 40 estudiantes, porque ustedes deben entenderse que la pandemia fue un golpe económico, más de 1 millón de desempleos, y por lo tanto muchas escuelitas particulares cerraron y estas escuelitas fueron al sistema educativo fiscal. Hoy hablamos de una sobrepoblación.
Entonces, en esas condiciones no. Hemos dicho que para regresar a clases el ministerio tendrá que hacer algunos cambios frente a las sugerencias, las observaciones y propuestas que ha hecho la Unión Nacional de Educadores. Caso contrario, nosotros estaremos defendiendo la vida, porque estamos en la minga por la vida. Somos defensores de la vida, del trabajo, de la salud. Nos hemos caracterizado por eso. No hemos nacido ayer en un gobierno. No hemos nacido en el gobierno de gusto. No hemos nacido en el gobierno en el cual nos vamos a poner como alfombra. Nacimos hace 76 años y hemos venido enfrentando dictaduras. No es la primera vez. Correa pensó eliminarnos y estamos acá. Yo soy una evidencia, estoy de candidata con el aprecio de todos mis compañeros, con el aprecio del sector donde vivo, con el reconocimiento de cada uno de las personas que me conocen. No me pueden tachar de corrupción ni pueden tachar de corrupción a ningún candidato de Unidad Popular, que estamos en unidad con Yacu Pérez para presidente. Muy bien, felicitarla en todo caso por esa postulación y desearle éxitos para que de alguna manera pues se vean cumplidos los derechos y los deseos del magisterio con su representación, magíster. Jaime. Gracias, Gustavo. Solamente una última acotación. ¿Qué va a pasar si ustedes están apoyando ahora a Yacu Pérez y si en caso llega a ser presidente Yacu Pérez y no les cumple a ustedes con los compromisos que han adquirido? Bueno, más que nos cumpla con los compromisos que ha adquirido Comunidad Popular, debe cumplir. Porque ustedes han venido apoyando a varios políticos. Sí, ¿no? Más que volvemos a repetir, más que con los compromisos de Unidad Popular, debe cumplir con los compromisos asumidos con el pueblo. Nosotros estamos atentos y estaremos vigilantes, estamos seguros que tendremos un número de asambleístas representativos. Estamos listos, estamos trabajando cada día y por lo tanto haremos lo que siempre hemos hecho, defender la vida, defender al pueblo, estaremos respaldando, pero al mismo tiempo también estaremos vigilantes desde los espacios ganados. Esa asamblea será el instrumento para legislar, fiscalizar y cumplir como corresponde, cumplir con la clase obrera, las trabajadoras, las mujeres, los hombres, junto a Yacu Pérez, que es la opción. Muchísimas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a ustedes. Gracias a María Eugenia Rodríguez, presidenta cantonal de UNE y candidata a asambleísta por Guayas por la Unidad Popular.